Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente bienvenidos a este TikTok, Apologista Evangelizador. Hoy le va a tocar a este individuo su refutación porque su ignorancia en la palabra de Dios es muy grande y solo se pone a bla, bla, bla y saca textos fuera de contextos. Los poquitos textos que él va a mostrar. Estoy en un lugar donde se mueve mucho, por eso se mueve el video. Pero aún así vamos a refutarlo con la palabra de Dios. Esta vez utilizaré una Biblia evangélica porque él es evangélico. Él es unicitario, yo soy trinitario. Mi idea no es generar contienda con los unicitarios que vean este video, sino mostrar el error en el que están con buenas palabras. Con la palabra de Dios para que ojalá el Espíritu Santo les haga entender que ellos están en una herejía llamada modalismo o sabelianismo, una doctrina de hombres, no de la palabra de Dios, y que la doctrina bíblica acerca de la Trinidad es una doctrina 100% bíblica, aunque ellos no la comprendan, porque el día que una persona llega a comprender del todo al Todopoderoso, ese día Dios deja de ser Dios, por lo cual eso nunca va a ser posible. Así que vamos a comenzar. Escuchemos punto por punto y desmintamos lo que va a decir. 7 razones para no creer en la Trinidad. Primero, porque en ninguna parte de la Biblia aparecen las palabras Trinidad, Dios Trino, personas divinas, personas coiguales, Dios Hijo, Hijo Eterno. Nada de eso aparece en la Biblia. Segundo, porque cuando... A ver, detengámonos aquí. Él dice que no cree en la Trinidad porque la palabra de Dios nunca menciona la palabra unicidad. Si seguimos su lógica, entonces yo tampoco creo en la unicidad porque la Biblia nunca me menciona literalmente crean en la unicidad. Es un argumento un poco absurdo. O sea, ni siquiera toca Biblia aquí. Y yo estoy diciendo lo mismo. Muéstreme donde la Biblia dice unicidad y yo creo en esa doctrina de hombres. Si no, pues son palabras humanas, palabras de usted, pastor. Vamos con el segundo punto. Dios quiso darse a conocer de los seres humanos. Dios nunca se dio a conocer en plural, diciendo nosotros somos una Trinidad. Dios siempre que se dio a conocer en singular, usando el yo soy. A los patriarcas les dijo, yo soy el Dios de tus padres. A Abraham le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. A Moisés le dijo, yo soy el que soy. De modo que un Dios trino se hubiera presentado en plural, diciendo, yo soy una Trinidad, pero el Dios de la Biblia nunca se presentó como una Trinidad. Tercero, ¿seguro, pastor? ¿Seguro que en la Biblia nunca habla de una Trinidad? Hay muchísimos textos bíblicos, pastor. Yo le voy a mostrar uno muy conocido, que es porque a usted no se le ha revelado o no quiere entenderlo. Un pasaje de la Escritura muy conocido. Y no le voy a dar uno, le voy a dar dos pasajes. En Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, ¿quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense cómo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no dice hago. No dice hago, no dice estoy haciendo, no. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Fíjense cómo la palabra dice. Entonces dijo Dios en singular, dijo Dios. Hagamos en plural. Al hombre a nuestra no está hablando de una persona. Está hablando de dos o de tres. Dice nuestra imagen conforme a nuestra. Ahí repite la palabra nuestra. Semejanza, ahí está.
¿O con quién hablaba? Ah, ya sé, es que ustedes los unicitarios creen que Dios hablaba con los ángeles, pero les tengo una sorpresa. Los ángeles en ninguna parte de la Biblia aparecen como creadores. Entonces, si no hablaba con los ángeles, ¿con quién hablaba? Ah, otros unicitarios dicen, porque ni entre ustedes se ponen de acuerdo, pastor, hay unicitarios que contradicen a los unicitarios. Entonces dicen, no es que hablaba con su sabiduría, no es que hablaba con su pensamiento. O sea que, según ustedes, Dios estaba medio deschavetado y hablaba consigo mismo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia y el fanatismo por querer negar que Dios hablaba con el Hijo y con el Espíritu Santo, que ustedes tanto niegan? Ahí está. Ahora, el otro pasaje se encuentra aquí en Génesis capítulo 3, en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios. ¿Y dijo quién? Jehová Dios, dijo Jehová Dios. Ahí está hablando aparentemente de una persona. Pero quiero que lean lo que dice a continuación. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como, pongan atención, ¿cómo? Léanlo. Dice, uno de nosotros. Uno de nosotros. Ahí está. Ahí está hablando nosotros. Y en el otro pasaje pasado decía nuestra. Entonces, Dios no estaba solo. Es decir, el Padre no estaba solo. A imagen de quién creó Dios al hombre, a imagen de Él. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los unicitarios, los unitarios, los solo Jesús, como le quieran decir, tienen muchos nombres. No logran entender que la Biblia es muy clara cuando habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Sabelio fue el que les metió el modo Padre, el modo Hijo y el modo Espíritu. En la Biblia dime, pastor, y dígame cualquier unicitario, ¿dónde la Biblia dice literalmente modo Padre, modo Hijo y modo Espíritu Santo? Ay, es que en la Biblia no está la palabra Trinidad. Bueno, ¿dónde dice la Biblia? Dime, el modo Padre, el modo Hijo y el modo Espíritu Santo, ¿dónde? Si no me lo das, yo no voy a creer en tu unicidad, en tu falsa unicidad. Sigamos viendo. Porque el principal mandamiento de todos es que Dios es uno, como lo registra Marcos 12:29. Y este Dios que es uno, no es una unidad compuesta por tres, sino una unidad simple, donde solo hay un espíritu que lo llena todo, como lo registra Juan 4:24 y el Salmo 139, versículo 7. Cuarto, porque la Biblia en ningún... No te me pases. Así que Dios no es una unidad compuesta. Oye, pastor, te hace falta estudiar más. Pastor, y a todos los unicitarios que me van a ver. Así que Dios no es una unidad compuesta. Y si yo te demuestro lo contrario, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, me sorprende que no hayas mencionado ese pasaje. Dice, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y la palabra usada para decir uno es ejad. Y esa palabra significa unidad compuesta. Y te voy a dar un texto bíblico donde se une, donde ejad significa unidad, porque se une a una persona y a otra. Regresemos a Génesis capítulo 2, en el versículo 24, pastor. Si seguimos tu interpretación de que dice Dios uno es, pero que no es unidad compuesta, como falsamente dices, mira cómo se cae tu mentira. Engañarás a los que no conocen Biblia, pero a los que conocemos no nos puedes engañar. Génesis 2:24 dice,
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si tú estás diciendo que Dios en Deuteronomio 6:4, que no mencionaste, pero es lo mismo que dijiste del versículo de Marcos, estás diciendo que no es una unidad compuesta, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer con la palabra ejad que aparece aquí? Y serán ejad, sola carne. ¿Qué vamos a hacer con este pedacito de Biblia? ¿Le quitamos esa palabra para que tu mentira no sea destruida? ¿Se la quitamos? Quítale ese pedazo a la Biblia para que las plagas de Apocalipsis te vengan encima. Como dice, quien quite palabras o agrega palabras, se le quitarán o se le añadirán las cosas descritas ahí en Apocalipsis. A ver, pastor, tu fanatismo es siempre atacar a la Trinidad. Siempre la atacas en tus videos. Yo creo que el día que no atacas a la Trinidad no comes. Pero bueno, ahí está. Entonces, si decimos que ejad es unidad compuesta, entonces cuando dice Jehová nuestro Dios uno es decir, Jehová nuestro Dios una unidad compuesta es. ¿Y por quién? Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dice que el hombre y la mujer serán una sola carne, una ejad. Y quiere decir que el hombre y la mujer se van a fusionar como Vegeta y Goku. No, ¿verdad? Significa una unión por dos personas, pero que siguen siendo diferentes. Yo no soy un gran teólogo ni soy un gran erudito, y con el poquito conocimiento que tengo me doy cuenta de las mentiras como las tuyas, porque con la misma Biblia te estoy refutando. Ve a engañar a otro que no conoce. Sigamos desmintiendo, hermanos. Una parte presenta al Señor Jesús como una segunda persona divina. Lo que realmente la Biblia declara es que ese Dios que en esencia es espíritu se manifestó en carne, y por ese motivo la Biblia presenta al Señor Jesús como hombre, como hijo en su condición humana, pero en su divinidad lo presenta como el verdadero Dios, como lo demuestra Primera de Juan 5:20 y Primera de Timoteo 3:16. Quinto, por 7 razones. Oh, se regresó, pero vamos a ponerlo otra vez. El mandamiento de Dios, que es su condición humana, pero en su divinidad lo presenta como el verdadero Dios, como lo demuestra Primera de Juan 5:20 y Primera de Timoteo 3:16. Quinto, porque en la Biblia... Bien, bien, vamos a continuar. Él dice que Cristo no aparece como una segunda persona. La Biblia dice todo lo contrario. Y te lo voy a demostrar con 2 textos bíblicos. Hablamos de que Dios es 3 en 1. No creemos en 3 dioses. Creemos en 3 personas en un solo Dios. Pero no vaya a salir el unicitario diciendo, es que para que alguien sea persona tiene que tener cuerpo. Bueno, entonces el burro es persona porque tiene cuerpo. No hablen ni blasfemen así del Espíritu de Dios, porque es blasfemia. Ustedes que quieren que el Espíritu Santo tenga un cuerpo para ser persona, porque lo que hace una persona es que tenga rasgos personificados. Por ejemplo, el Espíritu Santo, y esto también va para los testigos de Jehová, que son arrianos, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo enseña, y eso no lo hace una simple fuerza, eso no lo hace un simple poder, como muchos herejes dicen que el Espíritu Santo es solo un poder, una fuerza. Demuéstrame que un poder o una fuerza te puede enseñar, te puede redarguir, te puede orientar, te puede guiar, se puede entristecer. Muéstramelo con la Biblia. Y todo eso el Espíritu Santo lo hace. Y eso solamente lo hace alguien que es una persona que tiene personalidad.
Porque un burro, un animal, no puede hacer eso. En caso que digan que es que el burro es persona porque tiene cuerpo, eso es algo ilógico. Por favor, ¿en qué mente cabría eso? Bueno, continuemos. Es que él dice, es que no habla de una segunda persona. La Biblia no te va a hablar de que Dios es persona, de que Cristo es persona, el Espíritu Santo es persona, pero sí te va a hablar. ¿Qué dice la Biblia de Cristo? ¿Es el Hijo de quién? El Hijo del hombre. ¿Y qué es el hombre? Una persona. Y Cristo se hizo humano, ¿verdad? Entonces, ¿Cristo era persona o no era persona? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ahí está, Cristo se hizo humano, una persona, pero el Padre estaba ahí en el cielo y el Hijo estaba aquí en la tierra. Ahora, vamos a ver si es cierto que el Padre estaba en el cielo y el Hijo estaba aquí en la tierra. Porque es que ellos dicen, por ahí tengo un amigo unicitario que dice, es que el Padre estaba con él. Sí, el Padre estaba con él, estaba el Espíritu Santo, estaban el Padre y el Espíritu Santo con Cristo. Porque Dios es omnipresente, pero no quiere decir que el Padre no estaba allá en el trono y que el Espíritu Santo tampoco estuviera allá, porque son omnipresentes. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Tres personas, no tres dioses, tres personas en uno solo, en una única divinidad. Ahora, miren, vamos a leer, vamos a ver si eran dos o era uno. Vamos a ver si eran dos o era uno. Vámonos a Juan 17. Por favor, antes de ir a Juan 17, vayamos a Juan 1:1. Abran su entendimiento, abran su cerebro, su entendimiento, su sabiduría, y por favor no me ataquen antes de atacarme y lanzar cosas contra mí. Analicen lo que voy a leer y vean lo que va a decir Juan 17, pero primero leamos Juan 1:1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Este era en el principio con Dios. Es decir, en el principio, escuchen bien cómo dice. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está hablando de Dios. Pero ahí dice, el Verbo era con Dios, es decir, el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Entonces, ahí estaba Dios con Dios. Pero, ¿qué Dios? Es decir, Jesucristo y el Padre. Porque aquí dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. En el principio era con Dios. Es lo mismo que dijera, en el principio estaba con Dios. Porque ser y estar es el mismo verbo. O sea, hablando español, en español, ser y estar es lo mismo. Dice en el principio, dice, este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. Y ese verbo era Dios, como dice Juan 1:1. 2, el Padre y el Hijo se les habla como Dios, no como dioses. No como dioses, como Dios. Y ahí estaba el Padre y el Hijo. ¿Y cómo compruebo esto? Ahora sí, vámonos a Juan 17. Y te voy a pedir que analices bien lo que va a decir. Utiliza una simple lógica para que no te enredes tanto. Miren lo que dice. Juan 17:5. Si el Padre estaba en el cuerpo, como dicen ustedes los unicitarios, en el estuche que era la carne de Cristo, si el Padre estaba en el cuerpo de Cristo, al momento de decir lo que yo voy a leer, yo le pregunto a usted, pastor, y a todo unicitario, ¿quién estaba con el Padre? Escuchen. Ahora pues, Padre,
Ahora pues, Padre, si el Padre estaba en la carne de lo que ustedes llaman hijo de Dios, ¿a quién dice Padre? ¿A quién le está diciendo Padre? Ahora pues, Padre, glorifícame, glorifícame tú, Padre, tú. Dice, al lado tuyo, al lado tuyo. ¿Dónde lo iba a glorificar? Al lado tuyo, dice. Dice, con aquella gloria que tuve contigo. Con aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. ¿A quién le está diciendo el Padre, como lo interpretan ustedes? El Padre dentro de la carne, hijo, como así lo nombran ustedes. ¿A quién le estaba diciendo? Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Al lado de quién? Con aquella gloria que tuve contigo. ¿Con quién estaba el Padre si no existía la Trinidad? Si para ustedes los unicitarios el Padre estaba dentro de la carne, Cristo, y le está diciendo en esa oración, glorifícame, Padre, al lado tuyo, con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A quién le hablaba? El Padre. ¿A quién le decía Padre? ¿A quién? Si él era solito, si no hay Trinidad. Para un trinitario como yo es muy fácil. Aquí está hablando Jesucristo y le está diciendo al Padre que estaba ahí en el cielo. Le estaba diciendo que lo glorificara, porque ya leímos en Juan 1:1, el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo hijo estaba con el verbo Padre. Jesús estaba con el Padre, Juan 1:1. Yo sí te puedo decir con quién estaba. Jesucristo está hablando aquí que estaba con su Padre en el principio. Ahora dime tú, o cualquier unicitario, ¿con quién hablaba? No va a faltar el unicitario inteligente que va a decir, es que ahí estaba hablando la carne de Jesús, le hablaba al Padre que estaba dentro de él. Pero yo te pregunto, ok, si tú dices que la carne, Cristo carne, le hablaba a lo espiritual que estaba dentro, porque tú dices que el Padre estaba dentro de Cristo, la carne de Cristo, ¿no? Pero yo te pregunto algo, ¿acaso la carne de Cristo estaba allá en el principio? No la carne que tenía el Padre, entre comillas, ¿no la carne se la dio María? ¿No la tomó de María? ¿O es que la carne ya existía allá en el principio, como dice Juan 1:1? O sea, simple sentido común. Aquí no hay que buscarle tanto, está muy clarito. Jesús hablaba al Padre porque estuvo con él cuando la fundación del mundo. Y puedes leer Proverbios 8. Puedes leer Proverbios 8 donde dice que el mismo Cristo observaba que el Padre creara bien las cosas. Pero tampoco vas a ver al Padre y al Hijo ahí. La Biblia en muchas ocasiones habla del Padre y del Hijo. Así de fácil y de sencillo y tan claro como aquí. Y aquí no estoy interpretando, aquí estoy leyendo tal y como está. Y si usamos tu lógica, entonces, ¿con quién estaba el Padre? Si el Padre estaba solito en espíritu, ¿con quién hablaba? ¿Con quién estaba en Juan 1:1? Porque ahí no está hablando de que hay uno solo ahí. Ahí hay dos. Y no vayas a salir como te dije que hablaba con la carne, que en ese momento hablaba en carne y en divinidad. Porque si interpretamos así, entonces la carne no estaba en el principio. Ahora,
Otro bombazo para ustedes los unicitarios se encuentra en Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Escuchen muy bien, por favor, y abran sus oídos a la verdad bíblica. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Quién le dijo a quién? Me preparaste cuerpo. No dice, me preparé, dice, me preparaste. Si yo le digo a mi papá, papá, tráeme un vaso de agua, por favor, no quiere decir que yo me lo voy a traer a mí mismo. Si yo le digo a mi papá, tráeme un vaso de agua, por favor, yo no voy a decir, yo me traje el vaso de agua. Voy a decir, mi papá me trajo el vaso de agua. Lo mismo está diciendo aquí, me preparaste. Le está hablando a alguien más. ¿Y quién está hablando? Jesucristo. Esa segunda persona que ustedes no creen. Más me preparaste, no dice más me preparé cuerpo, no. Y es increíble cómo hay un pastor unicitario por ahí diciendo que en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne. Santo Dios, ¿cómo se atreven a quitarle lo que dice el idioma original? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero ya lo están distorsionando todos estos grupos que atacan a la Trinidad bíblica. Porque en su cabeza no cabe entender cómo es que son tres diferentes en una sola unidad, en una sola deidad. Ah, no, es que si son tres dioses. Dime la Biblia dónde dice tres dioses. Yo te hablé de Juan 1:1, en el principio era el verbo, es decir, Cristo. El verbo. Y el verbo era con Dios, o sea, con el Padre. Y el verbo era Dios. Es decir, Cristo era Dios. Ahí debería de decir dos dioses y dice el verbo. Ni siquiera habla la palabra, no dice dioses, dice Dios. No habla la palabra dioses. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan difícil es para los unicitarios creer en un Dios trino? Ah, no, pero es que ellos dicen, no, es que la Iglesia Católica inventó la Trinidad porque absorbió la doctrina pagana de tres dioses. No es así. No es así. Porque en la Biblia aparece tres en uno solo. Si seguimos la misma lógica de ustedes, entonces Dios se convertiría en muchos dioses. Porque si hay 100 unicitarios orando en diferentes partes del mundo, Dios va a estar ahí, Dios va a estar allá, Dios va a estar más allá. Entonces, ¿cuántos dioses son? ¿Son 100 dioses? No, ¿verdad? Porque es omnipresente y puede estar en muchos lugares. Pero si seguimos su lógica por número, un Dios allá, otro Dios allá y otro allá. Y ustedes también creen en el politeísmo como somos supuestamente, entre comillas, nosotros. ¿Se dan cuenta? Si seguimos la misma lógica, un unicitario está orando con Dios que está ahí, pero otro está orando allá y allá también está Dios. Y si se le aparece en forma visible, sería un Dios, otro Dios. O sea, por favor, para llegar a comprender a Dios, nunca se va a llegar a comprender. Dios rebasa nuestros límites humanos. Y el día que Dios sea comprendido del todo, dejará de ser Dios y eso nunca va a ocurrir. Si en su mente pequeña, en su mente
am, en su mente diminuta, limitada, no cabe la idea de tres personas en un solo Dios. Es su problema. Pero a mí la Biblia me habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no me habla de modalismos. Porque entonces refútenme Juan 1.1 y Juan 17.5 y Hebreos 10.5, donde habla de que Cristo le dijo, me preparaste cuerpo a su Padre. De que en Juan 17.5 Cristo está hablando del Padre, referente a Juan 1.1. Ahí habían dos. En la creación, Génesis 1.26. Hagamos. Y así como esos hay muchos pasajes, muchos, donde habla del Padre y del Hijo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o del Hijo y el Espíritu Santo. Muchos. Pero a todos esos los van a atacar y los van a tratar de desmentir. Pero están peleando con la misma palabra de Dios, no conmigo. Sigamos escuchando y refutemos lo que falta. Biblia no aparece que en el nombre de una Trinidad se hayan hecho milagros. Todos los milagros que aparecen en la Biblia se hicieron en un solo nombre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Sexto, porque atacar a la Trinidad con estos argumentos, yo pienso que no tiene sentido. Porque en la Biblia se exalta a Cristo. El Evangelio es cristocéntrico. Por eso el Padre envía al Hijo. Él muere en la cruz. Todo el Nuevo Testamento es cristocéntrico. Y yo no veo en qué sentido refute eso a la Trinidad. Y es cierto, en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Yo no veo cómo atacar a la Trinidad con estos argumentos humanos, porque ni Biblia diste. ¿Cuál es la finalidad de este punto? Número 5. Si tú quieres refutar el bautismo de Mateo 28, 18, 19, 20, y por eso es que dicen, no, es que en el nombre de Jesús. Muy bien. Te voy a dar la respuesta. En Hechos 2:38, bautizados en el nombre de Jesús, se les ha enseñado miles de veces, cosas que ustedes no entienden, y ni para qué perder tiempo. Cuando dice en el nombre de Jesús, quiere decir con la autoridad de Jesús. Con la autoridad de Jesús. Alto, mire, les voy a poner un ejemplo. Cuando detienen a alguien, dicen alto en nombre de la ley. No le vas a decir alto, ley. No, alto en nombre de la ley. Cuando dice bauticen en el nombre de Jesús, bauticen con la autoridad de Jesucristo. Porque es que una cosa es que digan yo te bautizo en el nombre de Jesús y otra cosa es que digan yo te bautizo con el nombre de Jesús. ¿Lo ven? Así de fácil. Con la autoridad de Jesús. ¿Recuerdas cuando le dijeron a Jesucristo en un pasaje, dinos con qué poder y autoridad haces estas cosas? ¿Y qué les dijo Jesucristo? ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Y prefirieron callar. Entonces los apóstoles, cuando dicen en el nombre de Jesús, quieren decir con la autoridad que me dio Jesús. Muéstrame un bautismo que están diciendo, yo te bautizo con el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús, decir con la autoridad de Jesús. Así de fácil y de sencillo. Pero no quieren aceptar esa verdad. Les han metido tanto en la cabeza que es en el nombre, no
no es con el nombre. En el nombre, es decir, con la autoridad. No dice con el nombre Jesús. Bueno, qué fácil es refutarlos. Pero sé que se me van a venir encima. Pero no a mí, a la palabra. Porque lo que son los testigos de Jehová, los mormones, los unicitarios y los adventistas, esos sí son muy unidos. Y cuando se les refuta a uno de sus miembros, todo se abalanza. Y en cierta parte me da gusto porque ni los católicos ni la mayoría de evangélicos, cuando un miembro tiene problemas, ahí dejan que se lo lleve, ya saben quién, el que tiene. Y ese es el problema. Es lo único que les admiro a ustedes, los sectarios. Porque las sectas son los que dicen, no, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos del diablo. Nosotros somos los verdaderos. No, esto no se trata de eso. Ninguna secta o religión es la verdad. La única verdad es la Biblia. La palabra de Dios. Bien. Vamos a escuchar lo último que va a decir para terminar este video, ya que está bueno, no sé cuánto tiempo lleva, pero vamos a darle. Si bien es cierto que la Biblia menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu, también es cierto que la Biblia en ninguna parte dice que son tres personas divinas. Lo que la Biblia demuestra es que los apóstoles solo predicaron a Jesucristo y declararon que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en Él estamos completos. Séptimo. A ver, mi amigo unicitario que yo tengo, él mismo reconocía que en el libro de Hechos capítulo 7, allá en el momento que apedrearon a Esteban, se miraba la gloria de Dios, Dios sentado en su trono, pero al lado estaba Jesucristo su Hijo. Y el Espíritu Santo estaba dentro de Esteban, por eso pudo ver la gloria de Dios. Y él, al igual que esta persona, reconoce que habla de tres. Entonces, ¿acaso no está palpada la Trinidad ahí? ¿Acaso no estaba ahí? Claro que sí. Ahora te pregunto, ¿el Padre es Dios? ¿Sí o no? ¿Jesús, el Hijo, es Dios? ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Sí o no? Si me dices que no, entonces la Trinidad no es Dios. Si me dices que sí, entonces la Trinidad es el único Dios en tres personas. Ahí está. ¿Cómo puedes negar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que estaban al mismo tiempo? Dos allá y uno en Esteban adentro de él. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿O es que acaso vas a decir que el Espíritu Santo no es Dios? ¿No te acuerdas aquel pasaje donde dijo, creo que fue el apóstol Pedro, no me acuerdo muy bien, cuando dice, no has engañado a los hombres, sino a Dios? Pero a quien había engañado era el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se le dijo Dios. ¿Lo ves? No somos politeístas. No creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios, en tres personas y, por cierto, divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero es que ustedes van a decir, sí, pero el Padre es uno, el Hijo dos y el Espíritu Santo son tres. Tres dioses. Pero déjame decirte algo. En Dios no funcionan las matemáticas. Dios aparece como tres, pero es uno. ¿Lo ven? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Así de fácil. Qué fácil se refutan a estas personas. Vamos a ver el último punto. Porque el fundamento de la verdadera iglesia no es una Trinidad, sino solo Jesús. Fíjese que Jesús dijo, tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y primera de Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Por tanto, querido amigo, te invitamos a edificar su fe en el único fundamento, en la única roca que se llama Jesús, y a desechar todos los argumentos religiosos que lo único que hacen es desviarte del camino de la verdad. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártalo. Ya cállate. Miren, él habla de que Cristo funda la iglesia, que es la piedra angular. Yo no contradigo eso. Es cierto, Cristo hace su iglesia. Yo no veo en qué momento refuta esto a la Trinidad. El Padre mandó a Jesús, Jesús forma su iglesia y cuando Cristo se va, el Espíritu Santo viene a esa iglesia y la guía hasta nuestros días. Aunque no quieras aceptarlo, pastor, la Trinidad está en la iglesia. El Padre manda a Cristo, Cristo hace su iglesia, se va a Cristo y viene el Espíritu Santo a recordar y a confirmar, a fortalecer a los cristianos para que nos guíe hasta el día de hoy. Así que la Trinidad también está en esta iglesia, en la iglesia de Cristo. Pero voy a darte un texto más. Dicen es que el Padre estaba en Cristo. Cristo solo es la carne y el Padre estaba dentro de Cristo. Termino con este versículo para que se den cuenta que son dos, no es uno. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Dónde estaba? En los cielos, dice aquí. En los cielos estaba el Padre. Y Cristo, ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Y quién estaba dentro de la carne? Jesús, el Hijo, no el Padre. Porque si dicen que el Padre, entonces, ¿cómo es posible que estuviera allá en el cielo y al mismo tiempo en Cristo, dentro de Cristo? Y aquí entra lo que les comentaba hace rato. Es que es omnipresente. Bueno, pero había dos dioses, ¿no? Si seguimos tu lógica, había dos dioses. Un Dios allá y un Dios acá. Pero si crees que Jesús, el Hijo de Dios, que también es Dios, estaba aquí y el Padre estaba allá, entonces es fácil de entender que el Padre allá y el Hijo acá. Y no son dos dioses, es uno solo. Ahí está. Bien. Si llegaste hasta el final de este video, espero le des like, lo compartas. Ahora los que lo van a ver en YouTube, en TikTok y en Facebook, dale like, comparte y comenta. Y recuerda, unicitario, con la palabra y con respeto. Con los insultos te vas. Bendiciones.